Bueno, hermanos, pues gracias al Señor y a ustedes por el privilegio que me conceden de estar aquí. Realmente nos encanta a mi esposa y a mí estar con hermanos como ustedes, estar con la iglesia y en particular esta iglesia tan especial. Qué privilegio escuchar. No había yo, la verdad, atado cabos, digamos, como mencionaba hace un momento el pastor Elías, de el privilegio que Dios nos ha dado de trabajar juntos en la extensión del reino de una u otra manera, y agradecemos de nuevo a sus pastores por la invitación, al pastor Julio. Hablaba con mi esposa hace un momento porque nos acordamos, nosotros allá en México, en la Iglesia de la Gracia, criamos a nuestros hijos. Llegamos allá hace 22 años y estuvimos fuera unos años. Y no saben cómo extrañábamos la iglesia, al punto que en la soberanía de Dios regresamos ahí. El Señor nos llevó de regreso, estuvimos 3 años y medio allá en Grace, y regresamos a la misma iglesia, mismo seminario, nos aceptaron, mismas funciones, y sirviendo, como ya saben, a través de las traducciones que hacemos. Pero me decía Robin, yo creo que Julio y Sara extrañan la iglesia. Y le dije ahorita a Julio, no te vas a querer regresar, Julio, después de estar aquí. Y es normal, es parte de nuestra vida, hermanos. Uno se encariña, y yo sé que el hermano Julio y Sara son fieles al Señor donde quiera que los pongan, pero es normal, seguro los llevan en su corazón. Como dice una canción, México te llevo en el corazón, y así estábamos nosotros. Y bueno, espero no hacer tropezar a Julio y a Sara y hacerlos caer en dudas de dónde están y dónde deben estar. Pero bueno, gracias al Señor, hermanos, por su gracia, y eso habla de el amor que tienen por el Señor, el amor que tienen por sus pastores, y de verdad que es un privilegio estar con ustedes. Y esta mañana me pidió el hermano Julio que nos concentremos en la suficiencia de Cristo en su iglesia. La suficiencia de Cristo en su iglesia. Le preguntaba hace un momento, oye Julio, ¿qué más o menos como cuánto predico? Y me dijo, no, ellos están acostumbrados, yo les predicaba como 50 minutos a hora 10. Qué barbaridad, hermano, ustedes son una congregación de alto nivel, ¿eh? Qué privilegio, hombre. Pero no creo que llegue a ese nivel, pero no me comprometo. A ver qué pasa. Pero ese es el título del estudio que tenemos planeado cubrir el día de hoy, si el Señor quiere, en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. El libro de Apocalipsis fue escrito para mostrar la gloria del Señor, esto es, las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en sus juicios finales de la tribulación, segunda venida, el establecimiento de su reino milenial, la destrucción del cielo y la tierra, la creación actual, y su gloria eterna en los cielos nuevos y la tierra nueva. Al hablar de esto en el libro de Apocalipsis, el Señor tenía el propósito de animar a las iglesias que lo escucharan por primera vez. El Espíritu Santo escribió este hermoso libro a través del apóstol Juan entre el 94 y el 96 después de Cristo. Y planeamos estudiar el capítulo 1 en esta mañana, como ya lo dijimos, y dividirlo en 2 partes para facilitar nuestro entendimiento. Aquí en Apocalipsis 1 vemos 2 acciones de Cristo para que entienda su suficiencia en su iglesia. 2 acciones de Cristo para que entienda su suficiencia en su iglesia. Cuando hablamos de suficiencia, queremos decir que Él es lo único que necesitamos para vivir de una manera que agrada a Dios. Dicho de otra manera, la suficiencia de nuestro amado Señor se puede resumir en una frase, en un versículo, como lo vemos ahí atrás, probablemente en el salmo mejor conocido de los 150 libros de los salmos, y ese es el Salmo 23, versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Ese Jehová es el Señor Jesucristo, Él es el buen pastor. Nada me faltará. David dijo eso llegando al final de su vida, recuerdan ahí en el Salmo 23, y Apocalipsis 1 en un sentido nos muestra cómo
el buen pastor es el pastor de su iglesia, la cabeza de la iglesia, el que edifica la iglesia, el que sustenta y cuida de la iglesia, que somos nosotros. Recuerden, la iglesia se refiere a cada cristiano y Él provee todo lo que necesitamos material y espiritualmente para que cumplamos lo que Él quiere que hagamos, a tal grado que nada nos faltará. Y lo vemos aquí en Apocalipsis 1. Vemos estas dos acciones de Cristo para que entienda su suficiencia en su iglesia. En primer lugar, vemos que Cristo da su palabra a su iglesia en los versículos 1 al 8. Y en segundo lugar, Cristo dirige a su iglesia en los versículos 9 al 20. Cristo da su palabra a su iglesia y Cristo dirige a su iglesia. Entonces, veamos la primera de dos acciones de Cristo en Apocalipsis capítulo 1 para que entienda su suficiencia en su iglesia. Apocalipsis 1, versículos 1 al 8, veamos cómo Cristo da su palabra a su iglesia. Cristo da su palabra a su iglesia. Véanlo, Apocalipsis 1:1. Y vamos a leer el texto y explicarlo y aplicarlo conforme avancemos, comenzando en el 1. La revelación de Jesucristo. Una pausa ahí. La revelación esa palabra revelación traduce la palabra griega apocalipsis. Apocalipsis, y ahí obtenemos el nombre el Apocalipsis. Esa palabra revelación se puede traducir el descubrimiento de Jesucristo. De esto trata el libro de Apocalipsis. Esos 22 capítulos que constituyen el libro de Apocalipsis tratan de esto, de la revelación del descubrimiento de Jesucristo. Y eso quiere decir la gloria del Señor Jesucristo ya resucitado y de los juicios que ejecutará antes de regresar en la tribulación futura de 7 años y de su segunda venida, su reino milenial y eterno después de su segunda venida. Observen de quién recibió el Señor Jesucristo el libro de Apocalipsis, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios, este es Dios Padre, le dio. En otras palabras, Dios Padre reveló este libro al Hijo. Observen para qué, versículo 1, para manifestar o para mostrar a sus siervos. Esta palabra siervos traduce la palabra griega que significa sus esclavos. Esclavos. Aquí se refiere a los cristianos de las 7 iglesias a las que Juan escribió Apocalipsis. Esto lo vemos allá abajo en el versículo 4. Vean, el versículo 1 continúa: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Algunos de ustedes dirán, oye, esto se escribió hace 2000 años y dice que iba a suceder pronto, ya como que se tardó, ¿no? 2000 años, ¿cómo que pronto? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que una vez que Apocalipsis se empiece a cumplir, todo lo que esté escrito aquí se cumplirá rápidamente, es la idea. Y observen cómo es que el Señor hizo posible que tuviéramos acceso a este libro de Apocalipsis, versículo 1 al final, y la declaró o dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo o a su esclavo Juan. Este es el apóstol Juan, aquí ya mayor, probablemente en sus 80s. Entonces, el versículo 1 dice que el Padre le dio al Señor Jesucristo el Apocalipsis y el Señor se lo dio a conocer a su ángel y su ángel se lo dio a conocer a Juan para que Juan lo diera a conocer a los esclavos del Señor, específicamente a las 7 iglesias o a su iglesia. Observen lo que hizo Juan con esta revelación que le dio el ángel, versículo 2, Apocalipsis 1:2. Hablando de Juan, que ha dado testimonio, esto significa que escribió, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1:2 indica que el apóstol Juan escribió todo lo que el Señor quiso que escribiera en Apocalipsis. Todo lo que vemos aquí, cada palabra, en estos 22 capítulos de Apocalipsis,
incluyen exactamente, versículo 2, lo que el Señor quiso que Juan escribiera. Esta es la palabra de Dios. Esto no son mitos, leyendas, película, no es imaginación, esto es la realidad de lo que el Señor quiso que Juan escribiera. Y vean esto en el versículo 3, es hermoso. Dice el versículo 3, bienaventurado. Esa palabra bienaventurado en griego significa gozoso, satisfecho, contento. ¿Quién? 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, se refiere al libro de Apocalipsis, y guardan u obedecen las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Esto significa que todos los juicios y bendiciones que vienen junto con la segunda venida del Señor están cerca. Recuerden, esto desde el punto de vista de Dios. Si estaban cerca en el año 96, cuando Juan escribió esto, están más cerca hoy en el 2025. Entonces, en el plan de Dios, todo lo que vemos en Apocalipsis es la siguiente etapa que está por cumplirse. Y hermanos, lo que vemos aquí en los versículos 1 al 3 se puede aplicar a toda la Escritura. ¿Cómo? En el sentido de que el Señor es el que ha revelado su palabra. El Señor se ha revelado mediante su palabra. Lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 1 y 2. ¿Recuerdan? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando del Antiguo Testamento. Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Señor ha dado a la iglesia su palabra. Obviamente en términos globales se aplica a toda la Biblia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta verdad del Apocalipsis en los versículos 1 al 3 se aplica a toda la Escritura. Él ha dado su palabra a la iglesia y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros leemos, entendemos y obedecemos la Escritura como creyentes, estamos gozosos. Esta misma verdad, recuerdan, la vemos desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmo 1, recuerdan, bienaventurado, otra vez gozoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo mismo allá adelante en Lucas 11, recuerdan, el Señor lo reiteró cuando dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué privilegio, hermanos. No necesitamos que nuestras circunstancias estén como queremos que estén, no importa cómo estén nuestras circunstancias. Nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestro contentamiento como cristianos no depende de que si tenemos trabajo, salud o si las cosas salen como queremos. Nuestro gozo depende de nuestro entendimiento y sumisión a la Escritura. Esta es parte de la bendición de que nuestro buen pastor se encarga de proveernos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Ahora vean ustedes el saludo, versículo 4, Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí nos da más detalles cuando dice que esto fue para sus siervos, versículo 1, para manifestar a sus siervos, sus esclavos. Aquí nos da más detalles de esos siervos, esos esclavos, esos creyentes a los que el Espíritu Santo a través de Juan escribió el Apocalipsis. Versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias estuvieron en lo que hoy día es Turquía, el país de Turquía. Vean versículo 4, el saludo, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y vean por favor aquí en el versículo 4 y 5 una salutación única en todo el Nuevo Testamento, una salutación de la Trinidad. Versículo 4 dice, gracia y paz a vosotros, del que es
que era y que ha de venir. Gracia, ese favor inmerecido para cumplir con lo que Dios quiere. Su resultado es paz con Dios en primer lugar, y conforme por su gracia nos sometemos a Él, disfrutamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 4, esta es una oración en forma de deseo, es como decir Dios te bendiga, es una oración en forma de deseo. Versículo 4 es la idea. Gracia y paz a vosotros, a las 7 iglesias, 4 que están en Asia. Vean el 4, gracia y paz a vosotros. En primer lugar, vean del Padre, Dios Padre, del que es y que era y que ha de venir. Esa frase apunta a la naturaleza eterna del Padre. Nadie lo ha creado, porque Él es Dios, por supuesto. Él es el creador. Y vean, versículo 4, esta gracia y paz no solo es del Dios Padre, sino también del Espíritu Santo, al final del 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Por qué 7 espíritus? Porque esto parece referirse a todo lo que hace el Espíritu Santo, como lo vemos en Isaías 11:2. Entonces, versículo 4, Juan desea que disfruten de la gracia y paz de Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y vean también en tercer lugar, versículo 5, y de Jesucristo. Aquí tienen ustedes el único lugar en toda la Biblia en donde encontramos un saludo de la Trinidad. ¿Por qué colocar aquí al Señor Jesucristo al final? Porque Apocalipsis 1:1, esta es la revelación de Jesucristo. Él es el tema de Apocalipsis, y parece que al colocarlo al final comienza a concentrarse en Él. Es como si, por ejemplo, estuvieran las 3, que en este saludo hay un faro de luz que ilumina gracia y paz a vosotros del Padre, y luego cambia el enfoque del Espíritu Santo y ahora el Hijo, y mantiene ahí el enfoque del faro de luz en el Hijo, y aquí comienza a concentrarse en Él en el resto del libro. Observen, hermanos, esto es importante, la igualdad de esencia entre las 3 personas de la Trinidad. Juan saluda y desea a las 7 iglesias, versículo 4, gracia y paz del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo Jesucristo. La igualdad en esencia, pero vean aquí la descripción hermosa del Señor Jesucristo en los versículos 5 y 6. Vean 3 descripciones de su persona y 3 descripciones de su obra. Versículo 5, 3 descripciones de su persona. Una, el testigo fiel. El testigo fiel significa que todo lo que dijo cuando estuvo aquí en la tierra fue exactamente lo que Dios dijo. Y como el Señor Jesucristo, como vimos en el capítulo 1, versículo 1, como el Señor Jesucristo le reveló Apocalipsis a Juan, esto significa que Apocalipsis es totalmente cierto, como lo vemos en el 1 y 2. Esto también implica que todo lo que encontramos en su palabra, en la palabra de Cristo, es verdad. Él no miente, porque Él es el testigo fiel. Por eso, Él mismo dijo al Padre en Juan 17:17, ¿recuerdan? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué más? Tu palabra es verdad. ¿Por qué? Es verdad porque Él no puede mentir. Dios no miente, Él es el testigo fiel. Pero además, vean, versículo 5, la segunda de 3 descripciones de su persona en la frase, el primogénito de los muertos. Esto significa el más importante o el de mayor autoridad de los que han resucitado o resucitarán. Como ustedes saben, a lo largo de la Escritura hay varias resurrecciones, pero todos los que resucitaron en la Biblia, estos que vemos por nombre, volvieron a morir, como Lázaro. ¿Recuerdan? Volvieron a morir. Pero Él es el primero en haber resucitado para no volver a morir, y nosotros le seguiremos. Él nos resucitará para que no volvamos a morir, como dice 1 Corintios 15:23. Así que cuando te duela la espalda, hermano, recuerda, este cuerpo es desechable. El Señor me lo va a cambiar. Es cierto, el Señor me lo va a cambiar. Me va a dar un cuerpo de resurrección que va a ser como el de Él. Un cuerpo físico especial para disfrutar de la gloria del cielo con Él. Vean versículo 5, una tercera descripción de su persona.
y el soberano, o se puede traducir el gobernante de los reyes de la tierra. Ahora, estas tres descripciones o títulos del Señor están basadas en el Salmo 89. Y esto es importante porque el Salmo 89, como dijo alguien, es un comentario inspirado del pacto davídico que encontramos en 2 de Samuel capítulo 7. Recordemos que en el pacto davídico Dios le prometió a David que uno de sus descendientes reinaría eternamente. ¿Quién es ese descendiente de David que reinaría eternamente? El Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Señor Jesucristo. Pero ahora observen tres descripciones de su obra en el presente, en el pasado y en el futuro. Escuchen la descripción de su obra en el presente, versículo 5, al que nos amó. En el griego, hermanos, dice al que nos ama. Esta es una declaración hermosa, al que nos ama. Aquí tienen el único lugar en todo el Nuevo Testamento que describe el amor del Señor como algo que continúa en el presente, al que nos ama. Esto implica, claro, que el Señor está vivo y sobre todo que nos está amando en este momento. Y vean una segunda descripción de su obra, número 2, hablando de su obra en el pasado. En el presente nos ama y en el pasado, versículo 5, y nos lavó, mejor del griego, nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Esta frase, su sangre, se refiere a su muerte en la cruz, y esta frase describe que el Señor nos liberó de la esclavitud a nuestros pecados mediante su muerte. El hecho entonces de que nos ama en el presente, en este momento, se ve en que nos liberó de nuestros pecados con su sangre en el pasado, y además vean en el futuro, tercera descripción de su obra en el futuro ahora, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Uno, como reino vivimos bajo la autoridad de Dios, somos real sacerdocio, reinaremos con Él, pero como sacerdotes tenemos acceso directo a Dios mediante Jesucristo todo el tiempo. Esto es un privilegio. Recuerden que en el Antiguo Testamento nadie tenía acceso a Dios representado en el tabernáculo al entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca que representaba la presencia de Dios. Solo una persona tenía acceso una vez al año. ¿Quién era? El sumo sacerdote. ¿Nosotros todo el tiempo? ¡Qué privilegio! Y esta descripción de su persona y obra llevó a Juan a alabar al Señor. Vean esto, es como si escribió esto y no se pudo contener el hombre. Veanlo, versículo 6, dice, a Él, al Señor Jesucristo, la idea es, se le atribuye gloria e imperio. Imperio quiere decir fuerza, por los siglos de los siglos. Esto es la eternidad. Amén. Amén quiere decir sí, así sea. Fíjense nada más. Juan apenas escribió 6 versículos de 22 capítulos y aparentemente no se pudo contener. Explotó en alabanza al Señor Jesucristo. Y sigue, vean versículo 7, hablando de nuestro amado Señor. He aquí que viene con las nubes. Estas son nubes de gloria, como lo vemos en Daniel capítulo 7. Estas son nubes sobrenaturales. Esto de que viene con las nubes indica que viene de arriba del cielo. Observen quién lo verá. Esto apunta a su segunda venida. ¿Quién lo verá cuando venga por segunda vez? Versículo 7 continúa, y todo ojo le verá. Esta frase indica, como dijo un comentarista, que toda la humanidad va a ver el regreso de Cristo. Ahora, no nos equivoquemos, en cualquier momento viene el arrebatamiento, nos vamos con el Señor, después viene la tribulación de 7 años, y después, esto lo vemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3, la iglesia, se menciona la palabra iglesia con las 7 iglesias, en esas cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, y luego en el capítulo 4, 5, vemos en Apocalipsis 4 y 5 en el cielo a los 24 ancianos que representan a la iglesia, y en el resto de Apocalipsis ya no se menciona la palabra iglesia. Esto creemos es
parte de la evidencia bíblica de que el arrebatamiento viene antes de la tribulación de 7 años, y en esos 7 años todavía futuros están por pasar, de Apocalipsis capítulo 6 al 18, el Señor derramará, recuerdan, los juicios de las 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, y al final regresa Apocalipsis 19. A eso se refiere aquí Apocalipsis 1:7. Véanlo de nuevo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y para ser más precisos, versículo 7, vean quién lo verá. Y los que le traspasaron, o del griego le perforaron, la idea es que lo crucificaron. ¿De quién está hablando esta frase? Estos son los israelitas que se arrepentirán cuando lo vean regresar al final de los 7 años de la tribulación. Aquí van a confesar Isaías 53. Aquí se van a arrepentir. Y versículo 7 continúa, y todos los linajes, en griego, todas las naciones o todos los pueblos de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué significa esto? Que cuando él regrese, las naciones incrédulas se van a lamentar por temor al juicio del Señor. ¿Qué tan seguro es que el Señor regresará y pasará esto? Las últimas 2 palabras del versículo 7 nos dan la respuesta, véanlas. Sí, amén. Así de simple. Así de simple. Va a pasar. Y vean en el versículo 8, vemos varios títulos del Señor Jesucristo que muestran varias de sus perfecciones. Y en un sentido esto refuerza la realidad que va a pasar, lo que acaba de decir Juan aquí en los versículos 7, prácticamente lo que va a pasar, lo que dijo que va a pasar en el versículo 7, lo refuerza al recordarles quién es nuestro Señor. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega. Aquí nuestro Señor ya está hablando en primera persona. ¿Qué es esto de yo soy el alfa y el omega? Esta es la primera y última letras del alfabeto griego. ¿Qué significa esto? Versículo 8 lo explica. Siguiente frase, véanlo. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Estas 2 primeras frases del versículo 8 apuntan a que el Señor Jesucristo es el Dios eterno, el incambiable. Versículo 8 continúa. Dice el Señor Dios, es la idea aquí. Él tiene la autoridad, es Dios mismo. Versículo 8 continúa, el que es y que era y que ha de venir. Como lo vimos en el versículo 4, esta frase describe que Dios Padre en el versículo 4 es eterno, el que es, que era y ha de venir. Y aquí en el versículo 8, el que es y que era y que ha de venir, se refiere al Señor Jesucristo mismo. Ambos tienen la misma esencia, misma naturaleza. Él es el Hijo eterno. Esto está cargado, hermanos, de verdad. Vean al final del 8, el Todopoderoso. Esta palabra todopoderoso es hermosa, como alguien dijo, apunta al que tiene su mano sobre todo. En otras palabras, todo asunto de la tierra está bajo el control del Todopoderoso. El Señor Jesucristo es el Todopoderoso, el Eterno. Y esto garantiza que Él va a hacer todo lo que ha dicho aquí en el libro de Apocalipsis. Y escucha, esto implica que nada puede estorbar sus planes perfectos en su plan revelado en Apocalipsis, en la vida de su iglesia y en la vida de toda su creación. Esto es hermoso. No importa cómo te sientas, no importa lo que vivas, el testigo fiel va a cumplir su palabra. Él no miente, Él tiene la capacidad, Él no es afectado por las circunstancias. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso, y esto, hermanos, nos debe motivar a alabarlo, a agradecerlo y a confiar en Él. No importa cómo nos sintamos, nosotros cambiamos en nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras circunstancias cambian, pero Él es el que era, Él es el que es, el que era y que ha de venir. Él es incambiable, Él es eterno, eso nos anima. Y aquí entonces vemos en los versículos 1 al 8 la primera de 2 acciones de Cristo para que entienda su suficiencia en su iglesia. Cristo da su palabra a su iglesia, versículos 1 al 8, y vean en segundo lugar, segunda acción,
de Cristo para que entienda su suficiencia en su iglesia. Versículos 9 al 20, Cristo dirige a su iglesia. Cristo dirige a su iglesia. Versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él fue exiliado a la isla de Patmos, existe obviamente en la actualidad. Esta es la situación histórica en la que estaba Juan cuando el Señor le reveló el Apocalipsis, versículo 10, hasta nos dice el día en el que el Señor le reveló esto. Versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, se refiere al domingo, conmemorando su resurrección, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y vean lo que hizo Juan, versículo 12, y me volví, y la idea es volteé, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Una pausa ahí. Estos candeleros se usaban para lámparas portátiles de aceite. Vean lo que representan los candeleros ahí en el versículo 20, Apocalipsis 1:20, bajen ahí. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Versículo 12, los 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias del versículo 11. Un candelero para representar a Éfeso, otro para Esmirna, otro para Pérgamo, otro para Tiatira, otro para Sardis, otro para Filadelfia, otro para Laodicea. ¿Por qué es importante esto? Por lo que viene aquí en el versículo 13 en adelante, véanlo. 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, esto es, en medio de las 7 iglesias, a uno semejante al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Ese título hermoso del Señor Jesucristo, basado en Daniel 7:13, y en los evangelios es el título que el Señor usó más veces para referirse a sí mismo. Habla de su humanidad, habla de su deidad. Aquí en Apocalipsis el título Hijo del Hombre parece concentrarse en que Él es el juez y el que sufrió y es glorificado. Pero vean de nuevo en el 13 que dice que Él estaba en medio, vean el texto de nuevo en el 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto significa, hermanos, que Él está en medio de su iglesia, que Él sabe lo que está pasando en cada iglesia. Muy importante esto. El Señor sabe lo que sucede en su iglesia en la actualidad. Pero vean cómo estaba vestido, versículo 13, continúa. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta ropa parece indicar su función. Algunos piensan de juez o sacerdote, un juez del honor más alto, sacerdote. Parece ser la manera más natural de entenderlo. Él es un sacerdote, sacerdote para su iglesia. Lo explicaba ayer el hermano Adrián Donato. Él es el que es sacerdote. Un sacerdote en el Antiguo Testamento, recuerdan, y en el Nuevo se refiere a alguien que representa a la gente ante Dios. Y así el Señor Jesucristo, Él es nuestro fiel sumo sacerdote, nos representa ante el Padre, nos da acceso al Padre. Y un sacerdote también ofrece sacrificios en nombre del pueblo de Israel, así era en el Antiguo Testamento. En nuestro caso, Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro sacerdote. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, Él es el único. Solo a través de Él podemos llegar al Padre. Necesitamos a nuestro sacerdote. Y aquí este sacerdote está actuando como el juez que desatará su juicio sobre los que lo rechazan. Si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu sacerdote y mueres en esa condición, lo conocerás como tu juez.
y debido a que Él es el juez perfecto, su juicio es perfecto, jamás se equivoca al juzgar al pecador. Él no es un juez que puede ser corrompido o comprado o engañado, porque Él es el juez perfecto. Y aquí en Apocalipsis lo vemos actuando como el juez que desatará su juicio otra vez sobre los que lo rechazan. Vean la perfección de este juez, de este sacerdote, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como es una comparación, como blanca lana, otra comparación como nieve. Esto es el lenguaje de Daniel 7:9. Esto apunta a su naturaleza eterna. Esto apunta a que Cristo siempre ha existido. Él, de nuevo, Él es el Hijo eterno, como lo vemos al principio del capítulo. Continúa versículo 14, sus ojos como llama de fuego. La base de esta frase está en Daniel 10:6. Esto de que los ojos en Apocalipsis 1:14 son como llama de fuego, se refiere, como lo dicen varios comentaristas, a una visión, una vista penetrante e inteligencia sobrenatural. Una visión penetrante, inteligencia sobrenatural. Esto quiere decir que no podemos ocultarle nada al Señor. Él conoce todo de manera perfecta. Él tiene la información completa para desatar los juicios que vemos en Apocalipsis. Conforme lees Apocalipsis y ves la fuerza de estos juicios y te ves tentado a pensar quizás, oye, pero ¿no será que al Señor se le pasó la mano? ¿No está siendo demasiado fuerte o es cruel? No, hermano, no. Debido a que el versículo 14 tiene ojos como llama de fuego, Él conoce perfectamente el pecado del ser humano y pagará a cada uno según las obras del pecador. Esto quiere decir que su juicio es imparcial, objetivo, perfecto. Jamás se le pasa la mano, jamás es demasiado ligero. No es como nosotros, como papás imperfectos con nuestros hijos, los disciplinamos y a veces decimos, hijo, se me pasó la mano, fue muy duro. O estamos del otro lado, uy, ahora sí, fuimos demasiado ligeros. No, jamás pasa así con Él. Vean, versículo 15, continúa Apocalipsis 1:15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, o fino se puede traducir, refulgente como en un horno. Esto apunta a que el Señor, por lo que vemos en otros textos, esto apunta a que el Señor juzga el pecado en su iglesia para mantenerla pura. Esto nos recuerda que como cristianos, como parte de su iglesia, el Hijo del Hombre conoce perfectamente nuestro pecado y lo juzga al disciplinarnos para mantener su iglesia pura. Esto nos debe motivar a no pecar. Recuerden que Dios al que ama disciplina, el que tiene los ojos como llama de fuego, Él conoce todo. Por eso una y otra vez repite en Apocalipsis capítulos 2 y 3 a las 7 iglesias, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Él sabe. Y vemos ahí en Apocalipsis capítulos 2 y 3 que en algunos casos les dijo, si no te arrepientes te voy a disciplinar de esta manera. Y vean versículo 15 al final, otra descripción. Y su voz como estruendo, se puede traducir del griego como rugido de muchas aguas, probablemente como alguien dijo, Juan estando ahí en la isla de Patmos, versículo 9, oía las olas que chocaban contra la roca y esto lo hizo pensar en esta analogía, pero versículo 15, esta frase, su voz como estruendo, como rugido de muchas aguas, la idea aquí parece apuntar a la autoridad del Señor, su autoridad. Esto indica que lo que Juan escribió en Apocalipsis tiene la autoridad del Hijo del Hombre mismo. Muy importante recordar esto, hermanos, cuando estamos estudiando la Biblia y el predicador te está explicando lo que dice el texto, te lo explica correctamente y no te gusta lo que oyes y dices, ay no, nada. Como decimos en México coloquialmente, a volar, no le voy a hacer caso, este está loco. ¿Sabes qué? Si te dijo lo que dice el texto y desechas lo que acabas de oír, estás desechando a Dios mismo, no al predicador. Tu problema es directamente con Dios, no con el predicador. Él tiene la autoridad, así como aquí en Apocalipsis
Lo que Juan escribió tiene la autoridad del Hijo del Hombre mismo, y lo mismo con el resto de la Escritura. Y observen versículo 16 lo que tenía en su mano el Señor. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué son las estrellas? Versículo 20, véanlo de nuevo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 estrellas. Ángeles se puede traducir mensajeros. Esto quiere decir entonces, versículo 16, como alguien explicó, esa frase tenía en su diestra, en su mano derecha, la diestra apunta a su control, su poder. Esa frase del 16, tenía en su diestra 7 estrellas, indica, escuchen, que el Señor tiene la autoridad y control sobre los mensajeros de las iglesias. Aquí en el contexto de Apocalipsis se habría copiado el Apocalipsis para dárselo 7 copias a las 7 iglesias y habrían ido en un circuito para que salían los 7, el de Éfeso se quedaba ahí, luego el de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, versículo 11. Pero esto apunta, hermanos, a que la autoridad definitiva de toda iglesia local, escucha, no son los pastores, no es un grupo de personas, no es una organización, sino el Señor Jesucristo. Él controla a los líderes de la iglesia, dando por sentado que esos líderes se someten a su palabra, pero incluso los que están fallando en algún área, porque somos imperfectos, al final, si es la iglesia del Señor, el Señor controla a sus líderes. Versículo 16, vean nada más lo que dice. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Esto se refiere a la autoridad de su palabra para juzgar a sus enemigos, como en Apocalipsis 19, 15 y 16 al final, vean, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto apunta a la gloria del Señor que ya está en el cielo. Y observen en el 17 la reacción de Juan al ver esta visión del Señor. En el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué respondió así Juan? Por la impresión. Estaba impresionado. Así respondió Daniel al ángel en Daniel 10. Esto, hermano, nos recuerda cuando alguien llega y te dice, se me apareció el Señor y platiqué con Él y me tomé un café con Él. Está mintiendo. Si se le hubiera aparecido el Señor, hubiera caído como muerto a sus pies. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí, apuntando otra vez a su poder, su control, diciéndome, este es un mandato en griego, no temas. No temas. Observen, hermanos, la compasión del Hijo del Hombre, nuestro amado Señor. Qué misericordia del Señor. En esta visión tan imponente consoló a Juan. Y observen cómo reforzó su consuelo al decirle que era Él y se identificó como el Eterno en el versículo 8. Aquí, igual en el 17 al final. Vean cómo lo consoló. Al final del 17, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué significa esto? Otra vez que es eterno. Observen que una y otra vez aquí en Apocalipsis capítulo 1, el Espíritu Santo repitió esa verdad de que el Hijo del Hombre es Dios eterno, el Dios eterno, y lo hizo al tomar títulos o frases en el Antiguo Testamento que se refieren al Dios de Israel y las aplicó al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Jehová. Él es Dios, el Dios eterno es Jehová, Él es el Hijo del Hombre. Hermoso. Vean por favor, hermanos, una implicación para nosotros. El Señor lo consoló. Aquí obviamente, tal como sucedió en el 17, Él puso su diestra sobre mí, diciéndome. El Señor lo consoló a través de su palabra. No temas, yo soy el primero y el último. Estás desconsolado, estás desanimado, necesitas acudir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Estás desanimado?
Mira, hermano, a lo mejor te sirven unas vacaciones, pero no te van a proveer consuelo genuino. Estás desanimado, te vas a comer tu baleada, la vas a disfrutar, sin duda, pero eso no te va a proveer el consuelo que solo el Espíritu Santo te da a través de la palabra de Dios. Al recordar la verdad bíblica, al recordar quién es Él, al recordar que Él es el Dios eterno, el que te ama, el que te liberó de la esclavitud a tus pecados, el que está en control de todo, el Todopoderoso, eso consuela. Eso provee consuelo perdurable, genuino. Y vean, versículo 18, lo sigue consolando, recuerden, lo consoló, versículo 17, diciéndome. Vean por favor que lo está consolando, qué verdad, una implicación práctica de nuevo que reforzamos. Lo está consolando al decirle la realidad de quién es Él. Así es como el Señor nos consuela en la actualidad también, al recordar, al ver lo que Él ha dicho, la realidad de quién es Él en su palabra. Vean esto en el 18, aquí viene una declaración insuperable, esto es hermoso. 18, le dijo a Juan, y el que vivo y estuve, o se puede traducir mejor del griego, llegué a estar o me volví muerto, mas he aquí, un imperativo en griego, que vivo. En otras palabras, atención Juan 18, que vivo por los siglos de los siglos, eternamente es la idea, y otra vez, amén. ¿Qué es esto? Su resurrección. Aquí en el 18 el Señor le dijo a Juan, mira Juan, estoy vivo, me volví muerto, pero nunca más volveré a morir. Observen esto, por favor hermanos, el primero y el último del versículo 17, el Dios eterno, versículo 18, encarnó y por eso murió físicamente y resucitó físicamente y seguirá viviendo eternamente. ¿Qué verdad? Si el Dios eterno no hubiera encarnado, no hubiera muerto, porque Dios es espíritu, ¿cómo va a morir? Pero el Dios eterno se hizo hombre sin dejar de ser Dios, siendo plenamente hombre, plenamente Dios, murió, versículo 18, pero vive, y ahora vive por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilla! Y observen lo que le dijo al final del 18, hermanos, por si no fuera consuelo suficiente. Por eso podemos ver, en un sentido, recordamos a David, ahí en el Salmo 23, cuando está recordando que Jehová es su pastor, nada le faltará, y empieza a dar varios ejemplos a lo largo de su vida de cómo el Señor lo cuidó, lo guió, y dijo en un punto, mi copa está rebosando. Así en un sentido debió haberse sentido Juan y nosotros aquí. Hombre, ya es suficiente, ¿no? Pero hay más. Vean esto, 18. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa palabra Hades se podrá referir al lugar de los muertos. Vean el texto de nuevo en el 18 al final. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves se refieren a autoridad. Autoridad. Esta frase entonces, si tengo las llaves de la muerte y del Hades, significa que Él tiene la autoridad sobre la muerte. Él tiene la autoridad sobre la muerte. Observen la relación entre el versículo 17 y 18. Él es el Dios eterno que vive para siempre y tiene poder para dar vida o para dar muerte. En otras palabras, Él está en control de la muerte, de tu muerte, de mi muerte. Si el Señor no nos lleva en el rapto antes de morir físicamente, Él cumplirá su plan eterno perfecto para cada uno de nosotros y hará que muramos cuando Él quiera, no antes, no después, a menos de que Él haya decidido que te vayas en el rapto antes de morir. Por cierto, todos vamos a estar en el rapto. 1 Tesalonicenses 4 lo dice. Sea que estemos ya muertos en Cristo o que estemos vivos, todos vamos a participar del rapto, porque los que están ya muertos en Cristo van a venir con Él en el rapto, recibirán sus cuerpos de resurrección y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con Él y en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15, transformará estos cuerpos en cuerpos de resurrección. Pero todos vamos a participar del rapto, nada más que todos como creyentes vamos al cielo y esto lo determina el Señor en su plan perfecto.
Vamos al cielo o a través de la muerte física o a través del rapto. Ilustración, recuerdan la transfiguración en Mateo 17, el Señor estaba hablando con Moisés y Elías. Los dos estaban en el cielo, obvio, pero Moisés, ¿cómo llegó al cielo? Murió físicamente. ¿Y Elías cómo llegó al cielo? El Señor lo arrebató. El Señor lo arrebató como lo hizo con Enoc. ¿Quieres una ilustración de cómo va a ser el rapto? Ya ha pasado. Enoc en Génesis 5 y Elías en Primero de Reyes 2. Pero hermanos, esto nos debe consolar en el 18 al final cuando dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él decide quién muere, como alguien dijo, ¿quién muere? ¿Cuándo muere? ¿Cómo muere? Podemos y debemos descansar en Él y no temer a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no es algún tipo de poder omnipotente que hace lo que quiere, no. 18, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y vean cómo concluye el capítulo, versículo 19. Estos son los detalles de lo que el Señor había mandado a Juan antes del versículo, estos son los detalles de lo que el Señor le había mandado a Juan allá atrás en el versículo 11. Digamos que en el versículo 19 le da a Juan los detalles de lo que le dijo resumido en el 11. En el 11 le dijo que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí vienen detalles de lo que Juan tenía que escribir, versículo 19. Escribe, o mejor, escribe imperativo, escribe, por tanto, en el griego, las cosas que has visto, se refiere al capítulo 1, las que son, capítulos 2 y 3, y las que han de ser después de estas, capítulos 4 en adelante. Aquí tenemos una división secuencial en 3 partes del libro de Apocalipsis. Y el versículo 20 concluye, ya lo vimos, pero veámoslo y cerramos con un comentario de conclusión. El versículo 20 explica parte de los símbolos de la visión que acabamos de ver. Véanlo ahí en el 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, se puede traducir mensajeros, aquí mejor, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De nuevo, los ángeles, mejor, los mensajeros de las 7 iglesias, esas 7 iglesias del versículo 11, parecen referirse a 7 mensajeros de cada iglesia que fueron a ver a Juan allá a Patmos, y Juan enviaría el libro de Apocalipsis con ellos a cada una de las 7 iglesias. Ahora algo importante, hermanos, para cerrar, el hecho de que los candeleros representen las 7 iglesias, son 7 iglesias locales, recuerden, como lo vimos en el versículo 11, el hecho de que los candeleros, esos 7 candeleros, representen a las 7 iglesias, apunta a la función de la iglesia local de alumbrar en el sentido espiritual de predicar y vivir el evangelio. Recuerden, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así debemos vivir, hermanos, por la gracia de Dios, ser una luz que alumbra a los incrédulos que nos rodean, al predicar, vivir el evangelio, apuntarlos a nuestro Señor glorioso. Y como podemos ver en este hermoso capítulo, hermanos, no necesitamos nada más, nadie más que el Señor y su palabra para agradarlo y evangelizar a este mundo. Aquí tenemos entonces la suficiencia de Cristo en su iglesia. Oremos. Padre bendito, gracias por este texto hermoso tan cargado de verdad, que podríamos estudiar por mucho tiempo y que esta mañana solo lo hemos visto de manera general, pero nos hemos deleitado al ver tu gloria de esta mañana. Oramos que, como dices tú en 2 de Corintios, al ver como en un espejo tu gloria en esta mañana, al haber visto estas perfecciones tuyas en tu palabra, seamos transformados de gloria en gloria a tu imagen
como por tu Espíritu. Que podamos crecer, danos entendimiento para crecer en nuestra comprensión de quién eres tú y responder en adoración sumisa, obediente. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Perdónanos, Padre, por devaluar, por olvidar que no necesitamos a nada más que tu palabra y nadie más que tú revelado en tu palabra. Gracias, Señor, por lo glorioso que eres. Ayúdanos, Padre, a recordar estas verdades, vivir a la luz de ellas. Increíble, Señor, te adoramos porque nadie es como tú y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.